Buenos días, amados hermanos, el Señor les bendiga. Bienvenidos, hermano Benedicto, hermana Sandra, hermano Nelson, hermano Luis Ángel, hermano Lina, los que llegaron. Sean bienvenidos a este lugar. Gloria al Señor. ¿Cuánto les gusta adorar y alabar al Señor? Precioso tiempo de alabanza. Hermoso tiempo de adoración a nuestro Dios. ¿Cuántos quieren oír palabra de Dios? Bienvenidos los hermanos que se conectan en el enlace también. Bienvenidas las personas que están con nosotros en este lugar presencialmente. Un saludo a todos aquellos que van a ver el estudio de hoy por los diferentes medios tecnológicos. Gloria al Señor. Bluetooth. Quiero invitarle que abra su escritura, por favor, en el segundo libro de Timoteo, en el versículo 3. Timoteo, segunda carta, de Timoteo, capítulo 3. En el estudio que veníamos haciendo, o que venimos haciendo del libro de Romanos, quedamos en Romanos capítulo, ¿quién se acuerda? Capítulo 13, sí, hermano, muy bien. Y ahí hablamos acerca de la autoridad. Y en el estudio anterior a este vimos la autoridad de las Escrituras. Y como es un tema tan amplio acerca de las Escrituras, hoy hemos querido darle continuidad y cerrar este tema con un título, con el mismo título, la autoridad de las Escrituras, segunda parte. Y es un recorrido sobre la autoridad de las Escrituras que vamos a hacer a vuelo de pájaro, porque es un tema sumamente amplio, sumamente rico y sumamente profundo. Pero hoy vamos a querer cerrar lo que iniciamos en el estudio pasado, cuando vimos la autoridad de las Escrituras, primera parte, y hoy vamos a seguir insistiendo en cuál debería ser la manera correcta de nosotros acercarnos al texto bíblico. Repito, cuál debería ser o debe ser la manera correcta de acercarnos al texto bíblico. Y cuando digo la manera correcta, quiero decir que hay maneras incorrectas de acercarnos al texto bíblico, y también lo vimos en el estudio anterior y vamos a repasar eso el día de hoy. Quiero por favor que presten mucha atención, y los que toman apuntes, quiero que tomen apuntes. Si necesitan que se les repita algo, con mucho gusto. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, dice de la siguiente manera. Yo lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos, PDT. Recuerda que en los últimos días llegarán tiempos difíciles. ¿En los últimos días qué? ¿Y cuándo son esos últimos días? Estos que estamos viviendo. ¿Y será que son tiempos difíciles? Muy difíciles y peligrosos. Recuerda que en los últimos días llegarán tiempos difíciles. La gente se volverá egoísta. ¿Será que eso pasa? Amante del dinero. Eso no sucede en esta congregación. Amante del dinero. Nosotros no debemos tener amor al dinero. Tenemos un cariñito, sí, pero amor no. Porque el amor al dinero es la raíz ¿de qué? Todos los males. Y es idolatría. Es pecado, es maldad. Quita a Dios del primer lugar ese amor al dinero. Quita nuestra dependencia de Dios y hacemos del dinero un Dios, un ídolo. Habrá gente egoísta, habrá gente amante del dinero, habrá gente fanfarrona y orgullosa. Se insultarán unos a otros, no obedecerán a sus padres. Cuidado jóvenes, cuidado hijos. No darán ni las gracias y serán mundanos. Mundanos. Aquí no solamente está hablando
de las personas, de las características de las personas de los postreros días, sino de las características de los cristianos de los postreros días, porque mundanos es un término que se usa dentro de la iglesia. Gracias, hermano. Se insultarán unos a otros, no obedecerán a sus padres, no darán ni las gracias y serán mundanos. No olviden, jóvenes, dar gracias por todo, y adultos también. Conozco adultos que no dan las gracias. No sentirán afecto, no sentirán afecto por los demás, ni estarán dispuestos a perdonarlos. Lo que hablaba el hermano Luis en la introducción acerca del afecto por los demás. El congregarnos es mucho más que venir y reunirnos, ¿no? Es tener ese afecto por el otro, no solamente cuando está en buenas circunstancias, sino especialmente cuando está en circunstancias difíciles. Y dice algo que me llama la atención. Dice: no sentirán afecto por los demás, ni estarán dispuestos a perdonarlos. Ahora, para perdonar a los demás, lo primero que tiene que haber ocurrido es que me hayan ofendido, me hayan dañado, me hayan perjudicado, me hayan hecho algo que me haya dolido. ¿Y cuántos sabemos aquí que nadie siente el deseo de perdonar? Perdonar no es un deseo, perdonar no es un sentimiento. Usted en su dolor y en su resentimiento nunca va a tener: ay, tengo unas ganas de perdonar a ese que violó a mi hijo, a ese que mató a mi papá. Eso no sucede, eso no sucede. Nunca usted va a sentir ese deseo o ese sentimiento de perdonar. Por eso la Escritura dice que no estarán dispuestos a perdonar. Es una disposición, es una decisión. Cuando usted se dispone a hacer algo, es porque tomó la decisión de hacerlo. O sea que si usted tiene resentimiento en su corazón sobre alguien, dolor sobre alguien, dispóngase a tomar la decisión de perdonarlo o de perdonarlo, porque nunca le va a llegar el sentimiento, porque el perdón no es un sentimiento. Y dice que habrán personas en la iglesia que no estarán dispuestas a perdonar a los que le hirieron y le hicieron daño. Hablarán con maldad, estarán fuera de control. ¿Será que hay personas en la iglesia hoy que están fuera de control? Sí, y aún vemos ese fuera de control dentro de la misma iglesia, ¿no? Por ahí vemos gentecita a veces que queda como fuera de control, que dicen: ay, el Espíritu me tomó y perdí el control, y comienzan a hacer una serie de cosas un poco dudosas que sean del Espíritu Santo o que provengan del Espíritu Santo, ¿no? Como que pierden el control de sí mismo, cuando el fruto o una de las características del fruto del Espíritu es dominio propio. Y el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. O sea, el Espíritu Santo, que dice que yo puedo tener dominio propio, luego dice que hace que yo pierda el control. Eso contradice la Escritura, ¿no? No pueden haber personas dentro de la iglesia diciendo que perdieron el control bajo una premisa mal aprendida que dicen que el Espíritu me tomó. Si el Espíritu tomaba a los hombres en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Pacto el Espíritu Santo no toma a los hombres, habita en los hombres. Habitamos todo el tiempo tomados por el Espíritu Santo, pero no para perder el control y hacer show y cosas en desorden, porque contradeciría lo que el mismo Espíritu Santo dijo en las Escrituras. ¿Verdad que sí? Entonces dice que habrán personas que hablan maldad y que estarán fuera de control, serán crueles y odiarán el bien. En estos mismos días, o sea, en estos, la gente traicionará a sus amigos. ¡Qué tremendo! Actuará sin pensar, se enorgullecerá de lo que sabe, y en vez de amar a Dios, amarán los placeres. Mira el peligro de tanto conocimiento, cuando la teología es solamente teoría, cuando el conocimiento no baja al corazón y no baja a la mente, y no hay una aplicación correcta de lo que se sabe, de lo que se aprende del conocimiento. El conocimiento de Dios
no es para que se quede en teoría, es para que transforme la vida. Por eso Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra. ¿Qué hace la palabra? Santifica. Santifica. Dice más: se enorgullecerán de lo que saben, y en vez de amar a Dios, amarán los placeres. Parecerán ser muy religiosos. ¿Sí ven que están hablando de personas de la iglesia? Ay, cómo ora ese hermanito, cómo canta, cómo danza de bonito. Parecerán ser muy religiosos, espirituales. Muy bien, hermana. Pero con su manera de vivir, ¿qué van a demostrar? Que en realidad rechazan servir a Dios. ¿Servir a Dios solamente es para los pastores? Para todos, para todos. De nada sirve tener una apariencia espiritual, una apariencia de religiosos, pero que rechacen en su corazón servir a Dios. ¿Usted con qué sirve a Dios? Con lo que Dios le dio, con lo que Dios ha puesto en su mentecita, en su corazoncito y en sus manos. Con eso servimos a Dios. No servimos a Dios con lo que no tenemos, servimos a Dios con lo que Dios ya nos dio. Amén. Parecerán ser muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. No te metas con esa gente. Algunos de ellos entran a las casas y convencen a mujeres débiles, llenas de pecado, que se dejan llevar por toda clase de malos deseos. Aunque ellas siempre tratan de aprender, nunca terminan de entender la verdad. Versículo 8. Ellos están en contra de la verdad, como Janes y Jambres, quienes estaban en contra de Moisés. Tienen mentes retorcidas y han fracasado en la fe, pero no tendrán éxito en lo que hacen, y así todos verán lo tontos que son, como pasó con James y Jambres. ¿Se acuerdan quién era James y Jambres? Mentira, no se acuerda, porque no están en la Biblia. Pero se supone que eran los magos egipcios que lanzaron también las varas que se convirtieron en serpientes, se lo pusieron a Moisés aquella vez. 10. Pero tú me conoces. Miren qué interesante se expone el tema. Pablo está hablando a Timoteo y le está diciendo que tenga cuidado, que en los postreros días que había una gente así como rara, que tiene apariencia espiritual, que va a la iglesia, pero no quiere servir al Señor con nada, etcétera, etcétera, y que son engañadores y que pilas. Pero Pablo es un siervo de Dios y también va a la iglesia y sirve y predica la palabra. Pero hay una diferencia y Pablo la resalta. Pero tú me conoces. Conocer al cristiano, conocer al hermano, conocer al pastor. Por eso el pastor de la iglesia local debe ser conocido por la iglesia local. ¿No? No es como cuando trasladan al pastor de Granada y traen al de Chiquinquirá. ¿Este quién es? Este no lo conocemos. ¿Dónde vive? ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿A qué dedica tiempo libre? Eso es un corito bonito, ¿no? ¿Quién es ese pastor? ¿Qué hace? ¿Cómo es su vida? Hay muchos miembros de la iglesia que ni siquiera saben el apellido del pastor, ni dónde vive, ni a qué se dedica, ni cómo es en su casa. Y el pastor evita que los hermanos sepan dónde vive para que no vayan a su casa y no miren la intimidad de cómo es su relación con sus hijos, con su esposa. El hombre de Dios debe ser un hombre conocido por los hermanos, no un aparecido, no un desconocido. No un desconocido. Y debe nacer, salir de la misma iglesia. Y los hermanos se debe poner a votación. Y los hermanos deben decir: si estamos de acuerdo que el hermano Benedicto, que el hermano Nelson, que el hermano Luis sea pastor de la iglesia. Así es como vemos que sucedía en la Biblia. ¿Sí o no? Debe ser conocido.
Y eso es lo que y Pablo está diciendo, pero tú me conoces, ¿no, Timoteo? No vas a pensar que lo que yo estoy hablando, de pronto tú estás pensando que yo soy uno de esos. Tú me conoces, sabes lo que enseño. Y lo más bonito, y cómo vivo. Y cómo vivo. Sabes también el propósito de mi vida, que tengo fe, paciencia y amor, y que no me doy por vencido ante la persecución y el sufrimiento. ¿Te enteraste de la clase de persecución que sufrí en Antioquía, en Iconio y Listra, y de cómo el Señor me salvó de todo? Pues todo el que pertenezca a Jesucristo y quiera vivir dedicado a Dios será perseguido. Pero los perversos y los engañadores irán de mal en peor, engañarán y serán engañados. Pero tú, y acá termino, ojo a esto, pero tú sigue practicando. ¿Qué dice la Valera? Persiste. ¿En qué? En lo que has aprendido, en las enseñanzas que has aprendido. Muchas veces llegamos nosotros a la vida cristiana y aprendimos que Jesucristo es el Señor y que murió en la cruz del Calvario por mí, que resucitó al tercer día y que por gracia soy salvo, y ya. ¿Y qué dice la Escritura? Tú persiste en lo que has aprendido. En lo que has aprendido. Debemos persistir en eso. Pero tú sigue practicando las enseñanzas que has aprendido. Sabes que son ¿qué? Ciertas, porque conoces a quienes te las enseñaron. ¿Por qué sabe Timoteo que las enseñanzas de Pablo son ciertas? Por el testimonio de Pablo. Porque Timoteo sabía cómo vivía Pablo. Porque tú sabes y conoces a las personas que te las han enseñado. Por eso, hermanos, es tan delicado a veces cuando tenemos ídolos de la internet que predican muy bien la palabra, que exponen muy bien el texto. Ahora no estoy diciendo que sea malo. Yo tengo personas que sigo en internet, quizá mucho más de las que usted tiene. Pero ¿cuál es el error? Cuando hacemos de esas personas ídolos y no conocemos su vida, no conocemos quiénes son. Lo único que conocemos es lo que nos muestran en la pantalla, que quizá exponen bien el texto. Pero una de las cosas que debemos tener en cuenta es que debemos conocer quién es el que está exponiendo el texto, cómo vive. Por eso hay pastores en iglesias locales que son cercanos. Si no, todos acá nos sentaríamos y colocaríamos una predicación ahí, no sé, de Charles Spurgeon, de Jonathan Edwards, porque seguramente predica mucho mejor que nosotros, pero no es así como nos enseña la Escritura, sino que debemos conocer cómo vive el que enseña. Amén. Gloria a Dios. Listo, mis hermanos, dejemos ahí por el momento y vamos a entrar en materia de la autoridad de las Escrituras. El saber cómo vive el que predica las Escrituras también le va a dar autoridad a las Escrituras. Eso es muy importante. En el estudio anterior vimos un poco acerca de cómo extraer la verdad del texto bíblico. Y dijimos que había un método muy común y muy popular, que es el método inductivo, y que tenía 3 partes. ¿Quiénes se acuerdan? Esa fue la enseñanza que marcó su vida. Observación, interpretación y aplicación. Esos son los 3 elementos más importantes que yo debo tener en cuenta cuando me acerco al texto bíblico, porque voy a extraer la verdad de Dios para mi vida. Para mi vida. Pero no puedo perder en cuenta que la Biblia es un libro y que la Biblia es literatura viva, literatura que salió de la boca de Dios. Pero debo acercarme al texto como cuando me acerco a un libro. ¿Y qué es lo primero que yo tengo que aprender para acercarme al libro? ¿Aprender a qué? A leer. No tengo que ir a hacer un curso de teología a la NASA, que la NASA no da sus cursos, ¿sí?
tengo que haber pasado por segundo y tercero de primaria. Eso hace que yo tenga un acercamiento al texto. Pero cuando tengo un acercamiento al texto, tengo en cuenta 3 elementos. Lo observo, posteriormente lo interpreto. ¿Qué interpreto? Lo que observé. Y después lo aplico. La observación debe tener el 70% de mi atención. El 70% de mi esfuerzo intelectual debe ser observando el texto. ¿Qué es lo que voy a observar? ¿Qué dice el texto? Estamos repasando. ¿Cómo lo dice? ¿Quién lo dijo? ¿Para quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Y dónde lo dijo? Yo debo observar. Por eso necesita 70% de mi concentración y de mi esfuerzo, porque de esa observación va a depender lo que sigue, que es la interpretación. El 20%, el 25% va a ser un esfuerzo de interpretación. Pero no podemos hacer una buena interpretación del texto bíblico si no he hecho una buena observación. Porque la observación es la que me va a llevar a hacer la interpretación. Cuando no tengo en cuenta los elementos de observación, entonces puedo estar interpretando mal. Y ahí es donde nacen las grandes herejías, las grandes mentiras, las falsas enseñanzas, las doctrinas de hombres y las doctrinas de demonios. ¿Y de dónde salen? De la Biblia. Pero no porque la Biblia las tenga, porque el que interpretó no observó bien el texto, no tuvo en cuenta los elementos de observación. 70% de observación, 25% de interpretación y 5% de ¿qué? De aplicación. Es muy importante que nosotros, hermanos, creo que es lo más importante de la vida cristiana. Porque toda la aplicación de nuestra vida cristiana, todo el comportamiento, toda nuestra fe, toda nuestra creencia depende de nuestro acercamiento al texto bíblico, depende de lo que tengamos como verdad escritural. Y si lo que usted tiene como verdad escritural es una mentira, usted está aplicando en su vida mentiras. ¿Sí? Y no va a ver la bendición de Dios por más que declare, profetice, ate, desate, decrete y lo que quiera. Porque la observación y la interpretación han sido erradas. Por eso muchas personas y muchas iglesias, no voy a hablar más de las iglesias, pero muchos lugares han tenido una errada interpretación por una errada observación, y hoy en día se creen dueños de una verdad que no existe, de una verdad única. Como hablamos muchas veces con el hermano Benedicto, hay lugares que compraron la franquicia del cielo. Y ellos son los únicos que van a ser salvos. Y los que piensan de esa manera que ellos interpretaron la escritura. Tenemos que tener muchísimo cuidado con eso, con acercarnos al texto de una manera objetiva y no subjetiva. ¿Qué es objetiva? ¿Cuál es el objetivo? Que el texto me hable. Y cuando me acerco de una manera subjetiva es porque el sujeto, o sea yo, ya sé qué es lo que dice el texto. No voy a dejar que el texto me hable. Hay que tener mucho cuidado con ese acercamiento al texto bíblico. Una de las cosas más importantes que debemos tener en cuenta cuando nos acercamos al texto bíblico está en el Salmo 119, 18. Salmo 119, acompáñenme por favor. Salmo 119, versículo 18. Yo se lo leo en la versión Reina Valera, la PDT dice: abre mis ojos y hazme ver lo maravillosas que son tus enseñanzas. Estoy de paso en esta tierra, pero te ruego que no me ocultes tus mandamientos. Abre mis ojos y hazme ¿qué? Ver
¿Qué le pasaría al rey David, al que escribió el Salmo? ¿Será que no veía? ¿No podía abrir los ojos? ¿De qué estaba hablando el escritor? ¿Cuáles ojos necesitaba él que Dios le abriera? Los ojos espirituales. ¿Para ver qué? Las maravillosas enseñanzas que están ¿en dónde? En la Escritura. Debemos siempre que hacemos el acercamiento al texto bíblico orar y decir: Señor, abre mis ojos y déjame ver las maravillas que hay en el texto. De lo contrario será teoría. Podrá usted entender, pero no aceptar lo que dice el texto, y no va a producir absolutamente nada en su vida. Salmo 129, verso 105 dice: tu palabra es lámpara que guía mis pasos, luz que alumbra mi camino. ¿Tu palabra es qué? Lámpara. ¿Y cuál es la palabra? Ella es luz. Ella es luz. Una vez el Señor Jesús dijo: si lo que ustedes tienen por luz es tinieblas, ¿cómo serán las tinieblas? ¿Sí? Hermanos, no podemos estar engañados viviendo una vida cristiana, creyendo que la Biblia dice lo que no dice. Porque si lo que tenemos por verdad y por luz son tinieblas, ¿cómo serán las tinieblas de nuestra vida? Mucho más oscuras. Porque el texto es luz, es lámpara. Ahí mismo el 119, verso 162 dice: tu palabra me hace tan feliz como si hubiera encontrado un valioso tesoro. Hay un valioso tesoro en la Escritura que necesitamos que el Señor nos ayude a comprender. Necesitamos que el Señor nos ayude a comprender. Ahora, hermano, yo quiero que usted entienda una cosa muy importante. El Señor nos habló en un lenguaje entendible. Entendible. El Señor quiere que conozcamos lo que Él quiso decir. Y lo dijo en un lenguaje que lo pudiéramos entender. No nos habló en un lenguaje angelical. No nos habló en un idioma desconocido. Nos habló en un lenguaje que todos podamos entender. De manera que la cosa más importante que tenemos que tener en cuenta es que necesitamos que Dios nos muestre, nos revele la verdad de su palabra. Eso como para empezar. Eso para empezar. Podremos ser muy listos, muy pilos, tener toda la teología, ir a todos los seminarios, estudiar muchos libros, seguir muchos eruditos de la palabra, pero si el Señor no está con nosotros para la comprensión del texto bíblico, no hay nada. ¿De acuerdo? Clamar al Señor es lo más importante. Él está interesado, es el primer interesado, y lo vemos en la Escritura, de que el texto nos sea revelado, que el texto sea comprendido. La Biblia dice en Romanos 1 que Dios se mostró a través de la creación. Él estaba interesado en que las personas le conocieran a través de la creación. Lo invisible de Dios se deja ver por medio de la creación, de manera que ya no tienen excusa, dice Romanos 1. Por medio de la creación. Es la primera revelación. Podemos llamarlo como la revelación general, cómo Dios se muestra a los hombres a través de la creación. ¿Y esa revelación es para quiénes? ¿Solamente para los cristianos y para los hijos? Para todo el mundo es la revelación de la creación. Dios se muestra a todos y cada uno de los habitantes de la tierra a través de la creación. Ahí se muestra el Dios invisible. Pero hay otro tipo de revelación que Dios tiene, y es la que se ha llamado la revelación especial, que es la revelación del texto bíblico. Del texto bíblico. Y lo primero que necesita alguien para poder tener la revelación del texto bíblico es acercarse al texto bíblico, acercarse a la palabra, escuchar la palabra.
Escuchar la palabra, porque Dios ahí va a ministrar la vida del que escucha y del que lee la palabra de Dios. Y la última revelación que Dios tiene es la revelación particular. Y ya no es a través de la creación, ya no es solo a través de la escritura, sino a través de su Hijo Jesucristo. Jesucristo. Hay personas que pueden ver al Señor en la creación, pueden ver al Señor en la escritura, pero no se le ha revelado el Salvador del mundo. No se le ha revelado ese Jesucristo que salva de manera particular, individual. Por eso se llama una revelación particular, o lo que algunos llaman un encuentro personal con Jesucristo. Qué hermoso es poder llegar a la Biblia a través del método inductivo. Y una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta es que lo contrario al método inductivo es el método deductivo. Vamos a ver cuáles son las diferencias entre uno y el otro para que usted aprenda a valorar más este método que le va a ayudar a descubrir la verdad del texto bíblico. Ahora, pastor, qué pereza entonces estar aplicándole todo el tiempo el método a toda la Biblia. No es para toda la Biblia, es para aquellos pasajes los cuales usted no tiene claros. Aquellos pasajes que usted dice, ay Señor, aquí el Señor se contradijo. Ay Dios mío, aquí qué pasaría ese Casiodoro de Reina, ¿qué tomaría? ¿No? ¿Cómo haría? Como cuando Lutero tradujo la Biblia, la Vulgata latina al alemán. Hay una anécdota que cuenta que él se iba al bar, a la cantina, a la barra, como todos los alemanes toman tanta cerveza. Y le preguntaba a los transeúntes, a las de las mesas, ¿cómo se dice tal cosa? Para él poder trasladar el texto latino al idioma más sencillo del alemán, donde estaba la gente del pueblo, la gente del vulgo. Así, algo similar fue cuando se introdujo al griego también. Entonces el método inductivo lo que hace es que usted se acerque al texto y le saque la verdad al texto. Y el método deductivo lo que hace es que usted se acerque al texto y usted le meta al texto la verdad que usted ya cree saber del texto. Usted va a leer el texto porque usted ya sabe qué es lo que el texto dice. Entonces, ¿qué es mejor? Venir nosotros a traer nuestra idea del texto para metérsela a la Biblia y decir que ahí dice lo que yo creo que dice, o acercarnos y extraer la verdad del texto. Es mejor. Para eso es el método inductivo. ¿Qué más hace el método inductivo? Comprueba lo que el texto dice. Porque la Biblia se explica a sí misma. Y la misma Biblia va a explicar y va a comprobar qué es lo que el texto está diciendo. ¿Y qué hace el método deductivo? El otro, comprueba lo que yo ya pienso. Comprueba lo que yo ya pienso. Es mejor acercarnos a comprobar lo que el texto dice y no acercarnos a comprobar lo que yo ya pienso del texto. Es interesante, ¿no? ¿Qué más hace el método inductivo? Saca la verdad del texto. Y el otro método deductivo, el contrario, lo que hace es que respalda la idea que yo ya tengo del texto. ¿No? Es una cosa muy diferente. El método inductivo, yo voy a la Biblia para que la Biblia respalde lo que yo pienso del texto. Y el método inductivo, yo voy a la Biblia para sacarle la verdad al texto. Otra cosa que tiene el método inductivo, ya lo habíamos dicho, y es que nos va a dar la verdad objetiva, lo que dice el texto. Y el método deductivo lo que va a hacer es que nos va a dar la verdad subjetiva, o sea, la verdad que yo ya tengo sujeta a lo que ya pienso, o la verdad que yo ya tengo sujeta a lo que alguien me enseñó que decía el texto. Por eso el método deductivo es pero tan interesante. El método inductivo nos dice, que el texto es un mundo o una verdad que cabe en todas las mentes. Es decir, la interpretación bíblica es una sola. Y esa interpretación bíblica que contiene el texto debe caber en la mente de todo el que se acerca al texto con el método inductivo. Una sola verdad
No hay dos interpretaciones ni tres. Una sola verdad del texto es la que debe ser plantada en todos los lectores de la Biblia. Eso es lo que dice el método inductivo. Y el método deductivo me dice que cada mente es un mundo. Entonces cada quien puede interpretar como quiere y montar la iglesia que quiere, la religión que quiere y la herejía que quiere. Pero esa no es la forma correcta. Lo último que tiene el método inductivo es que es seguro, correcto y textual. ¿Qué es qué? Seguro, correcto y textual. Y el método deductivo apela mucho a la imaginación y apela mucho a la interpretación. Quietico sus teléfonos, Paula, por favor. Ok. Imaginativo e interpretativo. Una cosa importante, hermanos, que debemos tener en cuenta es que Dios nos hizo de forma racional y nos ha capacitado de forma racional para entender la Escritura. Nos ha capacitado de una manera que nosotros, a medida que leemos, nuestra mente interpreta secuencias lógicas. ¿Secuencias qué? Lógicas. El lenguaje, la literatura, el texto es una serie de palabras y de secuencias lógicas que Dios ya me dotó para yo poder comprender esas secuencias lógicas. Amén. Qué bonito, qué interesante. Todos los lenguajes son secuencias de palabras lógicas. El hebreo, el arameo, el griego, el latín, el español, el alemán, el mandarín. Todo lo que requiere una comunicación de un sujeto a otro sujeto es una secuencia lógica de palabras entendibles. Por eso hay formas de interpretar los idiomas. Así no sepamos absolutamente nada. ¿Cómo supo el tiempo en la era contemporánea? ¿Cómo se escribía o cómo se hablaban en la Sumeria antigua, en la escritura cuneiforme? Nadie les enseñó, pero a medida que se veían las escrituras, se interpretaban las palabras y se llegó a descubrir, a revelar el contenido de la literatura cuneiforme. Se puede hacer, se puede ir a una tribu y con solamente observar su manera de hablar, su manera de comportarse con lo que habla, se puede interpretar que es una serie de secuencias lógicas. Las palabras, los idiomas, los mensajes, escúcheme hermano, son secuencias lógicas. ¿Ok? Por eso cuando vemos que nos hablan de un lenguaje angelical y vemos palabras tan extrañas y tan repetitivas, nos damos cuenta que ese lenguaje no tiene una secuencia lógica. Si yo me acerco a Paula y le digo: Paula, buenos días, ¿cómo estás? Qué bueno que trajiste tu Biblia. En cualquier idioma tiene los mismos principios. Una secuencia de palabras lógicas, una gramática, un sujeto, un verbo, un predicado. Pero cuando vemos algunos lenguajes que denominamos angelicales, esos lenguajes no tienen ninguna secuencia lógica, no construyen verbos, no construyen sujetos, no construyen ningún mensaje. Y Dios se comunicó a muchos hombres durante más de 1500 años de diferentes idiomas, y todos los idiomas tenían los mismos patrones, secuencias lógicas, y la Biblia no es la excepción. Es una secuencia lógica de palabras que usted puede comprender con el razonamiento, como dice Romanos 12. Seguimos. Por eso creemos que Cristo se hizo hombre, habló como hombre, nos enseñó a los hombres para que los hombres comprendiéramos el mensaje de Dios. Amén. Quiero decirles y animarles que tú y yo también podemos comprender el mensaje de Dios, que está ¿en dónde?
en la secuencia lógica de palabras que Dios dejó en la Escritura. Que tú y yo también podemos ser nuestros propios maestros de la Escritura. Amén. Gloria a Dios. Usted puede ser su propio maestro. Ahora, continuemos. Vamos a ver cuál debe ser la observación literal del texto. ¿Cuál debe ser la observación literal? ¿Qué es lo que vamos a ir a observarle al texto, hermano? Es muy importante que usted y yo, hermano, aprendamos a leer la Biblia. Que no nos lleguen los años en el Evangelio y no hayamos nosotros todavía aprendido a leer la Biblia, por favor. Que no nos lleguen los años y todavía nosotros, perdónenme la expresión, estemos comiendo cuento, creyendo que la Biblia dice lo que la Biblia no dice. Amén. Es muy importante que nuestro crecimiento y nuestra vida cristiana sea lo más sana y bíblica posible. Para eso este tipo de enseñanzas. Observación literal. Entonces, ¿qué vamos a observar al texto, pastor? Aparte del qué, quién, quiénes, cuándo, dónde y por qué. ¿Qué más debemos observar? Lo primero que vamos a observar, lo primero que yo quiero que usted tenga en cuenta es que se le van a presentar en este estudio bíblico unos impedimentos. No se quede en los impedimentos. Lo primero que usted debe tener es disposición para estudiar la Biblia. Si no hay disposición, apague y vámonos. Ahí para allá no hay nada. Disposición, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Usted y yo necesitamos sí o sí la palabra de Dios y debemos tener una disposición para ir y acercarnos a la palabra de Dios. Listo, pastor, estoy dispuesto a estudiar de hoy en adelante la palabra de Dios. ¿Qué más necesito? Sacar tiempo. Saque tiempo. Y una buena calidad de tiempo. No el último tiempo allá, el de las 9:58 de la noche, cuando usted ya está que no puede. O allá en la cama, en el último suspiro, que usted se acuesta a leer un pasaje y ¡pum! Recibe la Biblia en la cara. Está dispuesto, de verdad está dispuesto, está dispuesta. Saque tiempo, un buen tiempo, si quiere. Si se ocupa mucho durante el día, si le cuesta leer en la noche por la oscuridad, por el cansancio, hágalo en la mañana. Conozco mucha gente de este lugar que madruga a estudiar la palabra, que entiende la importancia de la palabra. Saque tiempo. Lo siguiente, use herramientas. Use un cuaderno, un lápiz, un esfero. Y si usted quiere ser más estudioso, use un diccionario, use la internet, hay diccionarios bíblicos, hay Biblias de concordancia, hay aplicaciones, etc. Use herramientas. Si usted quiere ser un estudioso de la palabra de Dios, la que usted dice que ama, la que usted dice que contiene el mensaje de Dios, que es viva, que es eficaz, que es cortante, que, mejor dicho, es maravillosa, estúdiela, expóngase. Saque tiempo, use herramientas, tome notas, coja una aplicación, lo que quiera hacer, pero use herramientas. Y lo más importante en ese estudio es lo que le estoy diciendo esta noche. Pida que el Señor le muestre la verdad del texto y aplique los principios de la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Una disciplina que nos ayuda a extraer la verdad del texto. Como el método inductivo, observe el texto, interprete el texto y posteriormente aplique el texto. Entonces, uno de los impedimentos más grandes que tenemos es que no estamos dispuestos, no tenemos tiempo, no tengo las herramientas para hacer el estudio bíblico y lo peor de todo, no me interesa. Entonces, este estudio bíblico de interpretación textual no es para usted. No es para usted. Quizá usted todavía quiere quedarse un tiempito en el mundo, quiere pasar 45 horas en el celular,
verse 3 películas más, pero quizás este tema del estudio bíblico todavía no es para usted, no le ha visto usted la importancia y la esencialidad de su vida. Si es para usted y usted cree que es importante conocer la verdad del texto bíblico, entonces continuemos. Otro de los impedimentos para el texto bíblico es algo que se llama paradigmas. ¿Quién sabe qué son paradigmas? Luis Ángel. ¿Qué son paradigmas, Luis Ángel? Ana Giovanna. Paradigmas. Es fácil, es cuando sabemos algo. Algo que tiene como ejemplo y como una verdad. Es cuando sabemos algo, cuando sabemos una verdad, pero no tenemos ni idea por qué la sabemos. Sí. O sea, aquí en la casa se desayuna a las 7 de la mañana. ¿Por qué? No sabemos. Pero así lo hizo mi papá y mi mamá y mis abuelos y mis tatarabuelos y mis bisabuelos. Hay una razón por la cual, ¿no? Como hablábamos anoche con la hermana Ana, seguramente a las 8 vienen las avionetas que fumigan. ¿Quién va a comer debajo de una avioneta fumigando glifosato? Entonces aquí se desayuna a las 7. Ya no existe la fumigación con glifosato, eso creo, ¿no? Ya no existe, pero se siguió desayunando a las 7. Eso es un paradigma. Y hay paradigmas religiosos que tenemos que no son una costumbre, un conocimiento de algo, pero no sabemos por qué. Hay paradigmas religiosos con los que nos acercamos a leer la Biblia que nos son un impedimento para extraer la verdad del texto bíblico. Aprendimos algo y no sabemos por qué, ¿no? Aprendimos, por ejemplo, ayúdate que yo te ayudaré. Eso suena bonito, espiritual. Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Pero no sabemos por qué la gente repite eso. No sabemos por qué. No sabemos por qué aplaudimos en la iglesia, pero todos aplaudimos, excepto el hermano Luis. No sabemos por qué. No sabemos por qué. Es un paradigma. Y hay muchas verdades, entre comillas, que parece que creemos de la Biblia, que creemos de la vida cristiana, que creemos de la vida de fe. No sabemos por qué. No sabemos por qué, pero las damos por ciertas. Eso es un impedimento. Ese paradigma religioso va a impedir que cuando usted se acerque al texto bíblico, usted pueda extraerle la verdad al texto bíblico, porque usted ya tiene una verdad aprendida que no sabe por qué. Tiene un preconcepto, un concepto previo. Eso puede ser un impedimento para que usted avance en el crecimiento del conocimiento bíblico. El paradigma. ¿Qué otro impedimento hay cuando nos acercamos al texto? Algo que en teología se llaman abismos. Abismos. Yo escuché este término abismos, creo que en el segundo, tercer módulo de LISI, de Liga Bíblica Internacional. Es muy interesante. ¿Cuáles son los abismos que van a impedir que usted extraiga la verdad bíblica del texto? Hay un abismo que se llama tiempo. El tiempo en el que fue escrito el texto. El último texto bíblico fue escrito ¿hace cuánto? ¿Qué fue cuál? El último libro de la Biblia que se escribió. Apocalipsis. ¿Que lo escribió quién? Juan. ¿En dónde lo escribió? En la isla de Patmos. ¿Y en qué año lo escribió? 96. Probablemente en 96, otro dice 98. Imagínense, pero del 96 a hoy, ¿cuántos años han pasado? Casi 2000 años. Entonces hay un abismo. 2000 años se escribió algo, y pastor, ¿y usted cree que algo que escribió hace 2000 años yo lo entienda hoy?
Eso es un abismo. Un abismo es una separación, es como una cima que tiene anchura de tiempo y tiene profundidad. Y en esa cima, así como esta ve, en esa cima usted necesita un puente para atenderlo entre 96 después de Cristo y año 2023. Y ese puente que usted va a atender para entender el texto bíblico se llama método inductivo, se llama observación, se llama hermenéutica. Es una herramienta que le va a ayudar a usted. Ahora aquí no vamos a hablar todas las cosas de la hermenéutica porque es una ciencia, es una disciplina completa. Solo vamos a dar unas pinceladas de cómo acercarnos de manera general al texto. Y lo primero que estamos descubriendo son los impedimentos, los paradigmas, los preconceptos. Segundo, los abismos. ¿Abismos de qué? Abismos de tiempo. El primer libro se escribió ¿cuándo? ¿Cuál fue el primer libro de la Biblia? Supuestamente Job. Otros dicen Génesis. 1440 y algo. La investigación decía 46. Uy, tan exactos. Dejémoslo en 1440, 1400 antes de Cristo. A hoy, ¿cuántos años han pasado? Más de 3000 años. Casi 3500 años. Eso es un abismo de tiempo. Y pretendemos hoy que los cristianos vamos a entender algo que se escribió hace 3500 años. Sí, porque Dios nos dejó una herramienta llamada hermenéutica. Cómo acercarnos al texto. Por eso hoy en día se predica como si hubiera sido ayer. Textos que tienen más de 3500 años. Impresionante, qué hermosa es la Biblia, qué hermosa es la palabra que Dios nos dejó. Sí, hermano y hermana, es viva. No pasa de moda. Es más actual que el periódico de mañana. Es impresionante el texto bíblico. ¿Cómo no valorar que tenemos un texto bíblico en las manos? Una riqueza, que ahí hay tesoros preciosos que alegran nuestra vida, como decía el salmista. Tu palabra me hace feliz. Yo hay conversaciones que tengo con mi hermano Luis, él me trae unas perlas de la palabra que yo digo, ¡wow! ¿Qué tesoro es este? O yo a veces he encontrado tesoros en la palabra y se los comparto a algunos hermanos y, sí. Y yo no se da cuenta ese tesoro que yo encontré tan maravilloso, que me hace feliz. Pero a mí, eso es la palabra. Eso es la hermosa palabra de Dios. Otro abismo, el abismo cultural, pues fue escrito por allá en una región de Oriente, un desierto, no había rascacielos, automóviles, internet, celulares, solo camellos y ovejas y ganado. Hay un contexto cultural. La gente en ese tiempo no se comportaba, no vivía como la gente de este tiempo. Hay un abismo que la hermenéutica nos va a ayudar a que coloquemos un puente en ese abismo de la interpretación bíblica. El abismo lingüístico. ¿En cuántos idiomas fue escrita la palabra? Arameo, griego y hebreo. O dijimos de estas palabras: hebreo, arameo y griego. ¿Cuántos aquí hablan hebreo? Tiroso el diablo. Arameo y griego. Pastor, ¿usted pretende que la transliteración y que entendamos algo que fue escrito en arameo hace 3500? Sí lo podemos entender, porque Dios lo escribió de tal forma que lo pudiéramos entender todas las personas, todas las edades, todas las lenguas, todas las tribus y todas las naciones pudiésemos entender el texto bíblico. ¡Qué hermoso! Otro abismo es el abismo geográfico. Fue escrito en África, y África no es lo mismo que Colombia. Fue escrito en Oriente Medio, nada que ver con la forma de vivir nuestra acá. Fue escrito en Asia.
y otro en África, y pretende que nosotros, los colombianitos, lo entendamos. Sí, lo podemos entender. Es la maravilla de la palabra de Dios, que quiso expresarse y darse a conocer a todos los hombres, quiso mostrar su amor y su misericordia a través de la palabra. Y otro abismo que tenemos es el teológico. Dios era Dios y Señor del pueblo de Israel, y lo amaban y lo adoraban y lo veneraban y lo seguían, y había hasta un tabernáculo, luego un templo y unas leyes, 633 leyes que seguir, duras. Eso es un contexto teológico. Hay libros que fueron escritos en esos contextos teológicos, y hoy en día el contexto teológico de la sociedad actual es distinta. Ahora ya no vivimos por Dios, ahora es la época del humanismo, en función del hombre. Ya el mundo no lo hace en función de Dios, ni siquiera nosotros mismos que somos cristianos. Entonces hay un abismo teológico en el texto bíblico, porque se escribió en ese contexto teológico, cuando Dios se desaparecía en una nube en el día y una columna de fuego, ¿cómo no sé? Las formas erradas de interpretación. Y encontré muchas, pero voy a mencionarles solamente 4. La primera forma errada de interpretar la Biblia es a través de un método que se llama existencialismo o existencialista. Y para no ponérselo difícil, quiere decir que yo puedo interpretar el texto bíblico a través de mi propia experiencia, a través de la propia experiencia. Creo que se salió el... No, el enlace. Si quieres, hazte acá para que... no, entres. Se cayó como el internet porque el envío también. El envío, sí. ¿Qué sucede con el existencialismo? Yo digo, no, ese texto y cuidado, porque la revelación del texto bíblico es la misma para todos los seres humanos. Si usted le pasó algo personal, guárdeselo para usted. Guárdeselo para usted. Y no haga de esa experiencia personal una doctrina general. Una doctrina general. El existencialismo es un método no muy confiable. Entonces es que un día vino un profeta y me profetizó, y lo que me profetizó me salió. Bueno, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero cuidado, porque si mañana viene un falso profeta y profetiza erradamente el texto bíblico, entonces no es un método confiable interpretar la escritura a través de experiencias personales. El otro método es el método alegórico, el método de la metáfora, que todo lo volvemos un símbolo. Entonces Jesús caminó sobre las aguas y estaba mirando al Señor, y dejó de mirar al Pedro, y comenzó a mirar al Señor, y luego fue perdiendo la fe y se fue hundiendo. ¿Qué dice el texto? Que Pedro se hundió, que caminó por las aguas. Y el método alegórico, ¿cuál es? Cuando usted dice, wow, las aguas representan la tormenta, los momentos difíciles, y cuando pierdo de vista al Señor Jesús, comienzo a hundirme y mi fe comienza a desfallecer. No, sí, eso es bonito, eso es verdad. Nosotros no debemos perder de vista al Señor Jesús cuando tenemos problemas. Pues el texto no dice eso. El texto dice que Pedro se hundió. ¿Sí? Que Pedro, eso dice el texto. Entonces, cuando comenzamos a interpretar la Biblia, todo el texto, de manera alegórica, que son símbolos que yo debo interpretar, ojo, no es un método correcto, porque puedo terminar diciendo que la Biblia dice algo que no dice. Puedo terminar colocándole interpretaciones a la Biblia que no las tiene, ya que hemos citado 1000 veces el ejemplo de Goliat y David, que no lo vamos a repetir, ¿no? Que David mató a Goliat. Entonces, alegórico no es un método
muy recomendable. El otro método es el método liberal. Este sí se aplica pues en muchos lugares, sobre todo en las iglesias grandes, en las mega iglesias que se llaman neopentecostales o el neopentecostalismo, que es el show, los conciertos, las luces, el humito y todo ese tipo de cosas que a ellos no les interesa estar pegado a la escritura, sino como a ellos les parece que pueden interpretarla. Que se llama el método liberal de interpretar la Biblia. No, para mí dice tal cosa. Ah, bueno, listo. Entonces yo lo hago así porque aquí ponemos 25 señoritas danzando en unos pantalones de gabardina así, todos ceñidos al cuerpo, porque la Biblia dice que hay que danzar. Ah, bueno. Y que Dios mire el corazón, no la ropa. Entonces interpretan el texto de una manera liberal y todo el mundo, ¿sí? 2.500 hombres mirando a las niñas danzar y no adoran al Señor. Entonces hacen una interpretación liberal del texto bíblico. Y el último es el método pragmático, que significa como a mí me funciona. Como a mí me funciona. Entonces, no, es que el Señor allá le preguntó al demonio cuántos son, y él dijo, somos muchos, y a mí me funcionan todas las liberaciones. Yo siempre que voy a una liberación le pregunto al demonio cómo se llama, cuántos años tienes, estudias y trabajas, cuál es su hobby. Me funciona. Sí, pero no es el método bíblico, pero no importa, a mí me funciona. A mí me funciona. No, que es que el evangelismo yo siempre lo hago con rock, y siempre invito a unos amigos que son metaleros, no son cristianos, pero son metaleros, y así llamamos la atención y hacemos que los jóvenes se acerquen y cantamos canciones del mundo. No, eso no es bíblico, pero me funciona, es pragmático. No, es que yo siempre que ofrendo doy la ofrenda con la mano izquierda y me funciona, Dios me abre puertas. No es bíblico, no tiene nada que ver con la Biblia, pero me funciona, pragmático. Cuidado, es un método muy peligroso de interpretación bíblica. Muy peligroso de interpretación bíblica. ¿Con qué mano David lanzó la onda? ¿No? Yo interpreto que es como la derecha, porque nunca dice que sea zurdo. Entonces, todos los negocios yo, donde voy, coloco mi mano derecha y piso con que me funciona. Cuidado, porque no es una interpretación bíblica correcta, los métodos pragmáticos. Y por último, el último impedimento para que podamos extraer la verdad del texto bíblico, ya lo habíamos hablado, es el preconcepto. Ya sé lo que dice el texto, entonces no voy a dejar que el texto me hable. A mí ya me enseñaron el profeta, el apóstol, ¿cómo se llaman? El Rabacuco, ya me enseñó qué dice el texto, entonces yo me acerco al texto con eso que ya aprendí. Lo voy a enseñarle al texto. No voy a dejar que el texto me enseñe. Entonces es muy importante que tengamos siempre en cuenta la buena interpretación, la más hermosa y buena interpretación de la Biblia, la observación literal. Ahora sí, para terminar, ¿qué es lo que entonces le vamos a observar más al texto y a su literatura? Primero, debemos tener en cuenta que en el texto también están las tres revelaciones del Señor: la revelación general, la revelación especial de la Biblia y la revelación particular. Y la que más abrazamos y más amamos es la revelación particular. Es que nos fue revelado que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, y que solo a través de Él hay salvación, y que nuestra salvación es por gracia y vida eterna. De manera que nosotros los nuevitos en esto del estudio bíblico vamos a iniciar con la observación textual. ¿Qué le voy a observar al texto? ¿Qué le va a observar usted, hermano, hermana, al texto bíblico? Lo primero que va a estudiar y le va a observar es la gramática. ¿Y qué es eso, pastor? Me lo enseñaron en tercero de primaria. Cuando usted dijo que eso no servía para nada, ¿cierto? Pues le va a servir y de mucho. ¿Qué es la gramática? Las palabras, el significado de las palabras.
Si la Biblia dice que que Jesucristo murió por todos los hombres, ¿qué significa eso? Por todos los hombres. Es el significado de la palabra, lo que significan las palabras. Dios no lo va a colocar enredado. Es lo primero que le debe observar al texto, la gramática. ¿Quién lo escribió? ¿Para quién? ¿Qué significa esa palabra? ¿Qué significa cuando dice y? ¿Qué significa cuando dice, creo que lo leímos cuando en Apocalipsis, el Padre está sentado en su trono y su Hijo a la derecha? ¿Qué entendemos ahí gramaticalmente? Que está el Padre sentado en su trono y el Hijo a la derecha. Y cuando dijo el Señor Jesús, y les daré otro consolador, el cual os guiará toda la verdad. ¿Qué entendemos cuando dijo y les daré otro? ¿Qué era otro? Eso se llama gramática. Es la primera observación que le debemos hacer al texto. ¿Qué significa lo que dice? Por eso acá yo tengo una muletilla que dice, que digo cada rato, quizá Dios quiso decir lo que ¿qué? Lo que dijo. O sea, quizá Dios quiso decir lo que significa gramaticalmente lo que usted está leyendo. ¿En dónde está el error? Cuando comienzo a interpretar. No, es que ahí Dios no dijo eso, ahí Dios quería era decir otra cosa. Nosotros los nuevitos en estudio bíblico tenemos que empezar por creerle a la gramática de las palabras, a que Dios dijo lo que dijo. Amén. Y cómo lo dijo. La simple y llana gramática. ¿Qué más le observo al texto? El contexto general o teológico. ¿Qué es eso, pastor? ¿Qué es eso? Acuérdense que estamos hablando de textos difíciles, que vamos a aplicarle la observación y la hermenéutica a estos textos de difícil comprensión. Entonces, si acá me encuentro un texto que no me cuadra de mucho, tengo que ver qué dice Dios a lo largo de toda la Escritura. El contexto general. El contexto general. El contexto teológico. ¿Cuál es el carácter de Dios frente a eso? ¿Cuál es el carácter de Dios frente a la fornicación? ¿Qué es la fornicación? El pastor, qué palabra tan fea, guácale. ¿Sí? ¿Cuál es el contexto general o el carácter o la opinión de Dios frente a la fornicación? ¿Qué es qué? Pecado. ¿Y qué es fornicación? Según lo que encontramos en la Escritura, gramaticalmente, que es cuando una persona que no es casada, que no tiene marido y no tiene mujer, tiene relaciones sexuales. Eso es fornicación. Y cuando tiene marido y mujer, ya no es fornicación. ¿Cómo se llama? Adulterio. Adulterio. Adúltero. Entonces tenemos que mirar el contexto general, el contexto teológico. El otro contexto es el contexto del sentido. ¿El sentido qué es? Si eso es una parábola, si eso es una metáfora, si eso es una alegoría, una comparación. El Cordero de Dios, o sea que Dios tiene un chivito. ¿Cómo será blanquito? ¿Sí quería decir eso? No, ahí es una metáfora. Es una metáfora. El Cordero de Dios. Que Isaac fue por la leña para el cordero, para el sacrificio. Ahí hay una simbología, ahí hay una interpretación textual de una historia, pero hay una simbología porque nos estaba mostrando el sacrificio de Cristo. Entonces el sentido de ese texto, si es simbólico, tenemos que mirar el sentido del texto, no ponerle sentido al texto, por favor. No, es que yo le puse un sentido espiritual, las aguas era la tormenta, los problemas, él se hundió
porque ya no oraba y no iba a la iglesia. No, no le ponga el sentido que el texto no tenga. Interprete el sentido que el texto ya tiene, porque acuérdese que nosotros los nuevitos vamos a aprender es mirando el texto. Papi, pon a girar el ventilador. Mirando el ¿qué? El texto. ¿Qué más observo del contexto? El contexto literario, es decir, ¿qué dice antes ese versículo? ¿Y qué dice después? ¿Qué dice antes? ¿Y qué dice Luis Ángel? Después. ¿Cierto que sí? ¿Qué dice cuándo? Después. ¿Cierto? Y antes. Hay que respetar la reunión, muchachos. ¿Qué dice antes? ¿Y qué dice después? Si no entiendo ese pasaje, entonces miro qué dice antes y miro qué dice después. Algo que no se recomienda es mirar los capítulos, porque acuérdense que los capítulos y los títulos fueron puestos después. Fueron puestos después. Aquí haciendo el estudio de Romanos 7, nos dimos cuenta que Romanos 7 no terminaba en Romanos 7, sino que continuaba en Romanos 8. Y si lo dejamos, voy a estudiar Romanos 7, ya interpreté y observé lo que dice Romanos 7. Como ahí termina el capítulo. No, ahí no terminaba. Si usted sigue, termina despuesito de Romanos 8. Entonces no es muy recomendable el estudio por capítulos de esa manera. Lo literario es antes y después. Y hay que tener por último en cuenta el contexto histórico. ¿Quién lo escribió? El momento cultural, el momento social, el momento político. Por ejemplo, el contexto histórico en el que vino el Señor Jesús, pensaban que Él era un rey que venía a sacarlos de la opresión, porque Roma los tenía oprimidos. Se estaban levantando grupos subversivos allí dentro de Jerusalén que querían levantarse contra el Estado opresor romano y formar la primera línea. Por eso cuando lo ven entrando que es con un burrito, ¿qué libertador es este? ¿Qué libertador es este? Hay que ver el contexto social, el contexto histórico y el contexto político nos va a mostrar la verdad del texto bíblico también. Amén. Amén. Por último, Jesucristo citó el texto bíblico. ¿Cierto que sí? Amén. Sí. Muchas veces. Y le puso interpretaciones alegóricas, ¿no? Le puso interpretaciones así, todas guau, cuando citó textos muy literales. Cuando se paró en el templo, en la sinagoga, a leer el texto de Isaías, la interpretación y la aplicación era literal. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Él era el que venía a libertar a los oprimidos. Él era. Cuando le habló a Satanás y le respondió con la palabra, hizo una interpretación así mega espiritual y alegórica. Es que el Señor enviará sus... Citó el texto literal, porque Dios en ese texto literal quiso decir lo que dijo, y así lo citó el Señor Jesucristo. Los apóstoles citaron textos bíblicos. Los apóstoles citaron textos bíblicos y se ven citados por toda la Escritura, y su significado era literal. ¿Por qué les estoy diciendo esto, hermanos? Porque hay una preocupación muy, muy grande en el mundo acerca de la interpretación bíblica. Y son tiempos de apostasía donde nos están diciendo que Dios dijo lo que Dios no ha dicho. Son tiempos de un remanente que debe volver a la verdad de las Escrituras. Y debemos acercarnos al texto teniendo en cuenta esos impedimentos, teniendo en cuenta esas malas interpretaciones, esos malos métodos, teniendo en cuenta esos paradigmas, esos preconceptos que nos dicen que el texto decía lo que el texto no dice. Es tiempo de volver a la Biblia, dándole la interpretación a manera de ellos. Ahí están todas las herejías. Ahí están todas las herejías de la Escritura. Yo estaba estudiando, por ejemplo, en Mateo 16:15,
Cuando Pedro, acompáñenme al texto por favor y terminamos. Mateo 16:15. ¿Qué dice? Jesús les dijo, ¿ustedes quién creen que soy yo? Siga. Simón Pedro le respondió, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Siga. Jesús le dijo, Simón, hijo de Jonás, qué afortunado eres, porque no fue un ser humano el que te lo reveló, sino mi Padre que está en el cielo. También te digo que tú eres Pedro y construiré mi iglesia sobre esta roca. Sobre esta roca. ¿Qué dice el catolicismo? Que Pedro es la roca. Y que Pedro es el primado de la iglesia. Pero porque no han entendido el contexto. El contexto general de la Biblia me dice que ¿quién es la roca? Cristo. El contexto teológico de la Biblia me dice que ¿quién es la roca? Cristo, no Pedro. El contexto general del Evangelio me dice que la iglesia de Jesucristo son los que creen en ¿quién? En Jesucristo, no en Pedro. Y si Cristo es la roca y nuestra fe en Cristo es el fundamento de la iglesia, no Pedro. No Pedro. Por eso es importante siempre que tengamos el contexto. Santiago 4:8, ¿qué dice? Aquí hay una difícil. Amén. Acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Quiten el pecado de su vida, pecadores. Gracias, hermano José. Acérquese a Dios y Él se acercará a ustedes. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Clama a mí y yo te responderé. Vemos por la Biblia, en todo el contexto general y en todo el contexto teológico del carácter de Dios, que Dios está haciendo un llamado para que los hombres ¿qué? Se acerquen a Él. ¿Eso es cierto o no es cierto? Es cierto. Está en toda la Escritura el llamado que Dios hace a los hombres al arrepentimiento, a que lo busquen mientras pueda ser hallado, a que se acerquen a Él, a que toquen, a que llamen, a que clamen, a que oren. ¿Es cierto o no es cierto? Pero ¿cómo le parece que la Biblia dice no me eligieron vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros? ¿Qué hacemos ahí? ¿Es cierto o no es cierto que el Señor nos eligió? ¿Es cierto o no es cierto que no podríamos conocer y encontrar al Señor porque estábamos muertos en delitos y pecados si Él primero no hubiera dado el paso? ¿Es cierto? ¿Qué hacemos? ¿Hablamos de una o hablamos de la otra? ¿Tomamos una o rechazamos la otra? ¿Qué hacemos? Las dos son bíblicas. Las dos hacen parte del contexto general de la Biblia. Las dos hacen parte del contexto teológico del carácter de Dios con relación al hombre. Las dos hacen parte del texto. Las dos hacen parte del contexto. Las dos hacen parte de la observación literaria. Las dos hacen parte de la observación histórica. ¿Por qué vamos a coger una y a rechazar la otra? ¿Debemos buscar al Señor? Sí. ¿Debemos clamarle al Señor? Sí. ¿Debemos orar por los perdidos? Sí. ¿Que podemos alcanzar nosotros la salvación por nosotros mismos? No. Es un regalo de Dios. Qué hermoso, hermano. Qué precioso. Tenía otro pasaje, pero creo que el tiempo no nos alcanza. Pero hay figuras muy hermosas en la Escritura. Yo les invito a estudiar la Biblia, a estudiar la Escritura de una manera pausada, calmada, permitiendo que el texto le hable, que el texto sea
el que le explique lo que Dios quiso decir en el pasaje. Tenga en cuenta mucho la gramática, tenga en cuenta cuando hay pausas, tenga en cuenta cuando termina lo que la gramática llama perícopas, cuando Dios cierra un tema, cuando Dios le habla a un grupo, cuando Dios le habla a otro grupo, cuando termina aquí un punto, cuando empieza una escena en otro lugar con otras personas. Tenga en cuenta porque a veces el texto cambia bruscamente. Tenga mucho en cuenta. Usted y yo que somos nuevitos en esto, tengamos en cuenta la gramática, la literalidad del texto. Amén. ¿Cuántos quieren leer la palabra con conciencia? ¿Cuántos quieren sacar el tiempo? ¿Cuántos quieren estar dispuestos a estudiar la palabra? Porque hay tesoros, porque la palabra es viva, es eficaz, transforma, edifica, bendice. La vida, y ella es la que da testimonio de mí, dijo el Señor Jesús. Qué precioso. Amén, gloria a Dios. Quiero invitarle a que se ponga de pie, por favor, y vamos a darle gracias al Señor por la palabra. Vamos a darle gracias a Dios que nos ha venido mostrando los métodos de estudio bíblico.